Buenos días, mi nombre es Jordi Mójica. Yo les voy a hablar sobre los circuitos rectificadores y controladores. Les voy a explicar el cuadro comparativo. Primero veamos los circuitos. Aquí vemos los dos diagramas de los circuitos. Vemos que se diferencian en algunas cosas, aunque son muy semejantes también. Veamos el funcionamiento de ambos circuitos. El del rectificador es un circuito que convierte una señal de corriente alterna en una señal unidireccional. Es un proceso de potencia que debe proporcionar una salida de corriente directa, con una cantidad mínima de armónicos. Al mismo tiempo deberá mantener la corriente de entrada sinusoidal como sea posible y en fase con el voltaje de entrada, el voltaje de salida y la corriente de salida. Del controlador. Al conectar entre la alimentación de CA y la carga un tiristor conmutador es posible controlar el flujo de potencia variando el RMS del voltaje de CA aplicado en la carga. ¿Qué nos dice esto? Que el rectificador funciona tomando una corriente alterna, la transforma y la lleva a corriente directa, mientras que el controlador toma una corriente alterna y simplemente la controla. Sigue siendo de salida una corriente alterna también. Las semejanzas. El voltaje de entrada es DCA en ambos casos y los circuitos son sumamente sencillos como lo expliqué arriba. Son circuitos muy sencillos entre ellos. Las diferencias. El voltaje de salida del rectificador es DCA, mientras que el voltaje de salida del controlador es DC, perdón, el del rectificador es DC y el del controlador es DCA. No es necesario el uso de tiristores en estos circuitos, en los rectificadores, mientras que en los controladores sí son necesarios los tiristores. Este es un circuito que toma el voltaje SA de ACD, que transforma en el caso del rectificador, mientras que en el caso del controlador, este es un circuito que controla el voltaje CA. Las aplicaciones en el uso de la industria. Los sistemas comerciales e industriales, tales como los sistemas de telecomunicaciones, necesitan más potencia, solicitando rectificadores más grandes o múltiples con refrigeración por aire forzado, mientras que los controladores se usa comúnmente en la calefacción industrial, la derivación de transformadores con cambios de carga, control de luces, control de velocidades del motor de inducción polifásico y control de los electromagnetos de corriente alterna. Del uso en las viviendas de los rectificadores, normalmente los encontramos. Es utilizado en circuitos electrónicos, dígase televisores, computadoras, equipos de video, entre otros. Estamos hablando de circuitos que por las características necesitan una alimentación que no produzca ruidos en sus sistemas y que permitan a la parte analítica su correcto desempeño. Mientras que en los controladores el uso en las viviendas en un circuito monofásico de media onda es adecuado solo para cargas resistivas de poca potencia, como la calefacción y la iluminación. Entonces, ahora veamos una conclusión de esto. Podemos concluir que este es un circuito transformador bastante básico, el rectificador, y útil ya que él toma como entrada corriente alterna y la transforma en corriente directa, lo cual hoy en este tiempo donde ocupamos tantos aparatos electrónicos que necesitan una corriente continua para funcionar, este circuito se encarga de esto en diferentes medidas, dependiendo de la exigencia a la que se le someta, mientras que en el controlador, este por su parte es un circuito que controla el flujo de potencia gracias a los tiristores, que al igual que en el otro circuito, dependiendo de la exigencia que se usaría, se usaría diferentes tipos de circuitos controladores. Se le encuentra mayor uso en las industrias, siendo muy útiles y muy prácticos. Bueno, una conclusión aparte sería que los rectificadores son más usados en nuestras viviendas, también en la industria, pero más que todo en nuestras viviendas, mientras que los controladores se usan mucho en las zonas industriales. Entonces, pues esa sería toda mi exposición. Muchas gracias.